acompañarlo. Pero Jesús no le dio permiso y le dijo: ve a tu casa y cuéntale a tu gente lo que el Señor ha hecho por ti. Cuéntales que el Señor ha sido bueno contigo. Así que el hombre se fue a la región de Decápolis a contarles a todos lo que Jesús había hecho por él. Toda la gente estaba muy asombrada. Jesús volvió a la otra orilla del mar en la barca. Mucha gente se reunió junto a él a la orilla del mar. Llegó uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él y le rogaba mucho: mi hijita está a punto de morir. Te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que se mejore y siga con vida. Jesús se fue con Jairo y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. La mujer sufrió mucho bajo el cuidado de varios médicos. Había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. La mujer oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y tocó su capa. Ella pensaba y decía: si solo puedo tocar su capa, quedaré sanada. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Él se detuvo, dio vuelta y preguntó: ¿quién me tocó la capa? Los seguidores le dijeron: hay tanta gente empujando y tú preguntas: ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó todo lo que había pasado. Luego Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de la sinagoga y dijeron: tu hija ha muerto. Ya no tienes que molestar al maestro. Pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran hasta la casa de Jairo, el dirigente de la sinagoga. Cuando llegaron a la casa, Jesús vio un griterío de gente llorando y lamentándose mucho. Jesús entró y les dijo: ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está durmiendo. La gente se burlaba y no le creía. Entonces Jesús les dijo a todos que se salieran y entró solo con los padres de la niña y con los seguidores que lo acompañaban. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, pequeña, levántate. Enseguida, la niña de 12 años se levantó y empezó a caminar. Los padres de la niña y los seguidores quedaron completamente atónitos. Jesús les dio órdenes estrictas a los padres de la niña que no le contaran a nadie lo que había ocurrido. Luego les dijo que le dieran algo de comer a la niña. Marcos capítulo 6. Jesús salió de ese lugar y se fue para su pueblo junto con sus seguidores. El día de descanso, Jesús comenzó a enseñarles en la sinagoga. Muchos estaban muy impresionados por lo que escuchaban y decían: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros que hace? Es solo el carpintero. Su mamá es María y sus hermanos son Santiago, José, Judas y Simón. Sus hermanas viven entre nosotros. No podían aceptar a Jesús. Él les dijo: otros creen y respetan a un profeta, pero no los de su propio pueblo y familia. Y Jesús no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Jesús estaba muy sorprendido porque la gente de su pueblo no tenía fe. Así que siguió hasta los otros pueblos enseñando a la gente. Jesús reunió a los 12 seguidores y los preparó para que fueran de 2 en 2. Les dio poder para dominar a los espíritus malignos.
Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni alimentos, ni bolsa, ni dinero, solo un bastón para caminar. Podían llevar sus sandalias, pero no ropa para cambiarse. Les dijo, cuando entren a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún pueblo no los reciben bien o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Los seguidores salieron para otros lugares y le decían a la gente que cambiara su manera de pensar y de vivir. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, quien ya era conocido en muchos lugares. Algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso está haciendo milagros. Otros decían, es Elías. Y otros más decían, Jesús es un profeta como los que vivieron hace mucho tiempo. Cuando Herodes escuchó esos comentarios, dijo, yo le corté la cabeza a Juan y ahora ha regresado de la muerte. Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión para complacer a su esposa Herodías. Ella era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero no encontraba la forma. Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero siempre se inquietaba con lo que él decía. Llegó el momento que Herodías esperaba para matar a Juan. Sucedió el día del cumpleaños del rey Herodes. Él quería celebrar su cumpleaños con los principales funcionarios y militares y con las personas más importantes de Galilea. Los invitó a una gran cena. La hija de Herodías entró a la fiesta y bailó ante el rey y los invitados. A todos les gustó mucho el baile. Así que Herodes le dijo a la muchacha, pide lo que quieras y te lo daré. Herodes le prometió a la muchacha que le daría lo que ella pidiera, hasta la mitad del reino si quería. La muchacha corrió a donde estaba su mamá a preguntarle qué debería pedir, y la mamá le contestó, pide la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida la muchacha volvió a donde estaba el rey y le hizo su petición. Quiero que me traigas ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quería quedar mal con sus invitados y tenía que cumplir su promesa. No podía negarle a la muchacha lo que estaba pidiendo. Entonces ordenó a un soldado que le cortara la cabeza a Juan y que la trajera. El soldado cumplió las órdenes y trajo la cabeza de Juan en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Los seguidores de Juan se enteraron de que lo habían matado. Fueron entonces a recoger el cuerpo y lo colocaron en una tumba. Los apóstoles volvieron y le contaron a Jesús lo que habían hecho y enseñado. Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido. No tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que Jesús y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar más tranquilo. Muchos los vieron salir y, como los conocían, decidieron ir con ellos. De todas partes salió gente corriendo muy rápido por los caminos y llegaron primero que los apóstoles. Cuando Jesús bajó de la barca y vio a tanta gente, sintió compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces Jesús se acercó a ellos y les enseñó muchas cosas. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar muy solitario. Dile a la gente que vaya a las casas cercanas y compre algo de comer. Pero Jesús les respondió, ustedes denles de comer. Y ellos le respondieron, pero tendríamos que trabajar un mes para conseguir el pan para alimentar a tanta gente. Jesús les dijo, vayan y vean cuántos panes tienen. Fueron, averiguaron y le dijeron, tenemos 5 panes
sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 y de 100. Después, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y dio gracias a Dios. Partió los panes y luego se los dio a sus seguidores para que los repartieran a todos. Jesús también repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Le sobraron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Fueron como 5,000 hombres los que comieron el pan y los pescados que Jesús repartió. Después, Jesús mandó a sus seguidores para que subieran a la barca. Les dijo que fueran hacia Betsaida, al otro lado del mar, y que él llegaría después. Se quedó para despedir a la gente. Cuando se fue toda la gente, Jesús subió al cerro a orar. Al atardecer, la barca con los seguidores estaba en medio del mar. Jesús estaba solo en el cerro. Desde allá vio que sus seguidores tenían dificultad para remar. Había un viento muy fuerte que no los dejaba avanzar. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Hizo como que iba a pasar de largo. Sus seguidores lo vieron caminando sobre el mar. Pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Jesús les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Entonces Jesús se subió a la barca con ellos y el viento dejó de soplar. Todos los seguidores estaban completamente fuera de sí. No podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Cruzaron el mar, llegaron a tierra y ataron la barca en Genesaret. Tan pronto bajaron de la barca, la gente de allí reconoció a Jesús. Entonces todos empezaron a correr y a contarles a los demás que Jesús estaba allá. Por toda la región empezaron a cargar a los enfermos en camillas hasta donde estuviera Jesús. Jesús visitó varios pueblos, ciudades y campos. La gente llegaba con sus enfermos a las plazas donde él estaba. Le rogaban que los dejara tan solo tocar el borde de su capa. Todos los que tocaron la capa de Jesús fueron sanados. Marcos capítulo 7. Los fariseos y algunos maestros de la ley que vinieron desde Jerusalén se reunían con Jesús. Ellos vieron que algunos seguidores de Jesús comían con manos impuras, esto es, sin cumplir el ritual de lavarse las manos. Los fariseos y todos los judíos no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo el ritual tradicional de sus antepasados. Tampoco comen lo que compran en el mercado sin lavarlo de esta manera. También cumplen muchos otros rituales, como los que tienen que ver con lavar los vasos, las jarras y las ollas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus seguidores no cumplen las tradiciones de nuestros antepasados? Comen con las manos impuras. Jesús les respondió: Isaías no se equivocó cuando escribió sobre ustedes. Estos hombres dicen que me respetan y me quieren, pero no me consideran parte importante de su vida. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son reglas de hombres. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios. Solo cumplen tradiciones humanas. Luego Jesús les dijo: ustedes creen que deben poner sus propias tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Moisés dijo: respeta a tu papá y a tu mamá. También dijo: el que insulte a su papá o a su mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que alguien puede decirle a su papá o a su mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como ofrenda a Dios. Eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar a su papá o a su mamá. Con esas palabras y otras enseñanzas están demostrando que sus propias tradiciones son más importantes que lo que Dios pide. Jesús llamó a la gente otra vez y le dijo: escúchenme y entiendan lo que les digo. Ningún alimento que entre en el cuerpo lo vuelve impuro a uno. Es lo que sale del interior lo que lo vuelve impuro. Jesús dejó el grupo y entró a la casa. Sus seguidores le preguntaron el significado de la historia que había contado. Jesús les dijo: ¿todavía no han entendido? ¿No se dan cuenta de que
pensar, sino que va a su estómago y luego sale como desecho. Con estas palabras, Jesús daba a entender que ningún alimento está prohibido. Después les dijo, lo que sale del interior de la gente es lo que la vuelve impura, porque del interior de la gente, o sea, del corazón, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería que nadie supiera que estaba allí, pero le fue imposible esconderse. Pronto una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu maligno se enteró de que Jesús estaba en el pueblo. La mujer llegó hasta él y se arrodilló a los pies de Jesús. Ella era griega, nacida en Fenicia, Siria. Le pidió que expulsara de su hija el demonio. Jesús le dijo, no está bien darles el pan de los hijos a los perros. Primero hay que dejar satisfechos a los hijos. Pero la mujer le respondió, es cierto, Señor, pero hasta los perros que están debajo de la mesa pueden comer las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, qué buena respuesta. Vete tranquila a tu casa, que tu hija ya no tiene ningún demonio. La mujer fue a su casa y encontró a su hija acostada en la cama y sin ningún demonio. Después de estar en la región de Tiro, Jesús regresó al mar de Galilea, pasando por Sidón y Decápolis. Trajeron a Jesús a un hombre que era sordo y casi no podía hablar. Le rogaron a Jesús que lo tocara para sanarlo. Jesús se alejó con el hombre para apartarse de la multitud. Le metió los dedos en los oídos, escupió y con saliva le tocó la lengua. Después Jesús miró hacia el cielo, respiró profundo y dijo, Efata, que significa, ábrete. Enseguida pudo oír. Se arregló su defecto de la lengua y comenzó a hablar sin problemas. Jesús les ordenó a los que vieron el milagro que no contaran lo que había pasado. Sin embargo, entre más se lo ordenaba, más iban a contarlo. Todos quedaron completamente atónitos y decían, Jesús hace todo muy bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Marcos capítulo 8. En otra ocasión se reunió mucha gente con Jesús y no tenían nada para comer. Entonces Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, me da pesar con esta gente. Han estado conmigo durante 3 días y no han comido nada. No debo enviarlos a su casa sin comer porque se pueden desmayar por el camino y algunos viven muy lejos. Pero los seguidores le respondieron, en este lugar desierto no podemos conseguir comida para tanta gente. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? 7, dijeron ellos. Luego Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias a Dios y partió los panes. Se los dio a sus seguidores y ellos los repartieron a todos. También tenían unos cuantos pescaditos. Jesús dio gracias y les dijo a sus seguidores que los repartieran. Todos comieron y quedaron satisfechos. Al final, los seguidores reunieron 7 canastos llenos de los pedazos que sobraron. Fueron casi 4,000 quienes comieron los panes y los peces. Después de comer, Jesús los despidió. Luego Jesús y sus seguidores se fueron en la barca hacia la región de Dalmanuta. Los fariseos llegaron y empezaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios. Jesús suspiró profundamente, como si estuviera triste, y dijo, ¿por qué piden ustedes un milagro? Les digo la verdad, no van a recibir ningún milagro. Jesús se alejó y subió a la barca para cruzar al otro lado del mar. Los seguidores se olvidaron de llevar alimentos. No tenían más que un pan. Jesús les advirtió, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces empezaron a decir entre ellos que no tenían pan. Jesús sabía de lo
estaban hablando y les preguntó, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No pueden darse cuenta? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿Acaso no se acuerdan de los milagros? Cuando partí los 5 panes para alimentar a 5.000 personas. ¿Recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para 4.000 personas, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 7, respondieron. Luego Jesús les dijo, ¿y aún así no entienden? Jesús y sus seguidores llegaron a Bethsaida. Unos se acercaron con un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó si podía ver algo. El hombre levantó la mirada y dijo, veo personas que parecen árboles caminando. Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego. Luego, el hombre abrió bien los ojos y pudo ver todo con claridad. Había recobrado la vista. Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo, no entres al pueblo. Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipos. Cuando iban por el camino, Jesús les preguntó a sus seguidores, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Entonces Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Les explicó que el Hijo del Hombre tenía que pasar muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tenía que morir, pero a los 3 días resucitaría. Jesús les dijo todo lo que tenía que pasar. No les ocultó nada. Pero Pedro habló a solas con Jesús y lo criticó por hablar así. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores y regañó a Pedro diciendo, largo de aquí, Satanás. A ti no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que la gente cree que son importantes. Luego Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por las buenas noticias, la salvará. De nada vale tener todo el mundo y perder el alma. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su alma. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 9. Jesús les dijo, les digo la verdad, algunos de ustedes podrán ver llegar el reino de Dios con poder antes de que mueran. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta donde estaban solos. Allí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa brilló y se puso más blanca que el blanco más puro. Estaba tan blanca como ningún lavandero en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estamos aquí. Permítenos hacer 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que estaba diciendo porque él y los otros 2 seguidores estaban muy asustados. Una nube los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, obedézcanlo. De repente miraron a todos lados, pero ya no vieron a nadie, solo a Jesús. Jesús y sus 3 seguidores iban bajando de la montaña. Él les ordenó que no contaran nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Ellos guardaron el secreto, pero no entendieron qué significaba resucitar. Luego le preguntaron a Jesús, ¿por qué los maestros de la ley decían que Elías debía
fuera de él, lo hace caer al suelo, escupe espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda rígido. Les pedí a sus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: partida de incrédulos, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo Que tendré si no quiere otra soportarlos? cosa,